De Cristo libero, solo libero. Jesús pagó, el Señor nos libertó. Y de las batallas que el Señor nos mandaba. Y así comenzamos, ¿cierto?, a entender cómo operaba la intercesión y la guerra espiritual juntas, inseparablemente. Entonces, lo primero, obviamente, es que nosotros debemos entender y creer que existe la guerra espiritual. Yo lo había dicho aquí en palabras muy simples, pero encontré un texto del año 2019 de las Asambleas de Dios, que es una, no sé cómo se les llama, congregación o religiosa, ¿cierto? Donde ellos declaran la realidad de la guerra espiritual. Y me gustó mucho esto, porque hay muchas eh, eh, iglesias o denominaciones que aunque no la niegan abiertamente, en su acción la niegan, como que fuera irreal, como que fuera de fábula, hasta niegan la existencia del demonio. Entonces, encontrar una denominación que abiertamente declare la realidad de la guerra espiritual aquí en Chile, en nuestro territorio, para mí fue muy importante y por eso lo quise poner acá, porque ellos lo declaran y confirman con la palabra, ¿cierto? Y nos dicen que debemos recordar que a pesar de esta guerra, el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Por lo tanto, nosotros estamos participando de una guerra que ya está ganada, que el resultado ya se sabe, pero que se está ejecutando. Nos dice parte de esta carta que obviamente los seguidores de Cristo debemos reconocer que en esta guerra nosotros no luchamos contra personas. Lo sabemos, nosotros que estamos en la guerra espiritual conocemos estos versículos de memoria, pero saben, a veces lo olvidamos y a veces olvidamos que el enemigo usa a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a las personas más cercanas o a las autoridades, a las leyes, para venir en contra de nosotros y oprimirnos. No debemos olvidar que es siempre el enemigo detrás de todas esas acciones, oprimiendo al ser humano. Bien, yo les voy a enviar esta presentación para que ustedes puedan leer con más detalle los textos que están ahí de lo que fue declarado. Pero quería rescatar esto, que me pareció importante de recordar, que aquel espíritu de las tinieblas ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Por eso es tan importante recordar que en esta guerra espiritual, quienes vencen, quienes tienen la victoria y Jesucristo ya compró para nosotros, somos aquellos que estamos en los caminos del Señor y esforzándonos por estar en santidad. Porque aquellos que están en la desobediencia son influenciados por ese espíritu que ejerce el poder sobre ellos, que ese reino, que es el reino de las tinieblas, ¿cierto? Esto como base. Lo otro que es importante es recordar, comprender y aceptar que el reino de Dios sufre violencia, como lo dice la palabra, y que los violentos lo arrebatan. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra permanente. Porque esta guerra que se desató cuando Lucifer se rebeló contra Dios, que luego, ¿cierto?, se exacerbó, por así decirlo, cuando Adán pecó. Hay una guerra constante de reino contra reino que es y que va a ser
hasta el día que el enemigo sea encarcelado para siempre. Primero por 1000 años, luego para siempre. Pero hasta ahí esto no termina. Por lo tanto, cuando las personas nos preguntan, ¿por qué si pasé por liberación otra vez tengo una opresión, o vino un problema a mi vida, o está sucediendo tal cosa en el mundo, o se me enfermó alguien de la familia? Es porque esta realidad de guerra no termina ahora. Entonces lo que nosotros vamos haciendo es participando de batalla en batalla. Pero la guerra continúa y estamos en ese escenario y en esa realidad hasta la venida de nuestro Señor. Eso es algo que nosotros también tenemos que tener conciencia de eso. Ahora, participar o no de esta guerra es decisión de cada uno. Participar activamente, digo, porque en realidad todos estamos participando. Porque el enemigo que vino a robar, a matar y destruir, sabemos que viene contra todos, y especialmente los hijos de Dios, los que están en la brecha, lo hemos escuchado en las liberaciones, cómo hablan los demonios, entonces sabemos cómo está operando y a quiénes están atacando, y de nosotros depende participar activamente. Y para participar activamente necesitamos, primero, aceptar que existe, y segundo, adquirir conocimiento para que podamos participar en esta guerra con poder, con autoridad y con conocimiento de lo que estamos haciendo, obviamente basado en la palabra de Dios. Bien, sentadas esas bases muy generales, ¿cierto? Para recordar en el escenario que estamos hablando, en este proceso de intercesión para participar en estas batallas a las cuales el Señor nos mandaba, reconocimos primero que hay una diferencia muy grande entre la oración, al menos que yo sabía hacer, hermanos, que era una oración simple, a lo que es la intercesión profética, cuando el Señor nos muestra sus diseños, nos muestra su voluntad, lo que Él quiere hacer a través de nosotros, y la intercesión de guerra, que también es distinta, porque en la intercesión de guerra estamos nosotros batallando, en la intercesión de guerra estamos proclamando, ¿cierto? Entonces, son distintas. Y eso fue algo que nos costó harto en el equipo de intercesión, porque todas estábamos acostumbradas a orar, y a orar muy personalmente, con temas personales, con situaciones familiares, a pedirle mucho al Padre, o a adorarlo, a rendirnos ante Él en adoración, pero no conocíamos lo que era la intercesión profética y no conocíamos lo que era la intercesión de guerra. Sin embargo, el Señor, en su misericordia, nos fue enseñando en la práctica, porque la fuimos aplicando sin saber lo que era y sin saber cómo se llamaba. Entonces, descubrimos, ¿cierto?, que la intercesión es cuando nosotros nos ponemos, ¿cierto?, al servicio de cumplir la voluntad y el diseño del Padre Celestial. Es el primer paso para la intercesión profética, porque al nosotros rendirnos y disponernos ante Él, Él nos puede hablar y nos puede mostrar su voluntad y lo que Él quiere hacer a través de nosotros. También, obviamente, se pone al servicio del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Pero lo más importante de esto es que nuestro Padre Celestial, a través de los intercesores, le está diciendo a sus guerreros, a sus intercesores, a su pueblo, a sus ministros, lo que quiere hacer a través de nosotros. Entonces, está claro que la intercesión requiere de nosotros un amor y el rendirnos completamente a nuestro Padre Celestial, porque ya no opera nuestra voluntad, no puede operar nuestra voluntad, porque contaminaríamos lo que el Padre nos está entregando con nuestros propios intereses, con nuestras propias ideas, con nuestros propios propósitos, y eso no puede ser, porque en ese caso no estaríamos recibiendo y haciendo la voluntad de Él. La intercesión requiere conocimiento de la palabra, porque si no conocemos la palabra,
sabemos que el enemigo contamina, sabemos que el enemigo a veces también habla, y si la persona no tiene mucho discernimiento, ¿con qué se va a defender? ¿Cómo va a discernir? En base a la palabra. Porque todo lo que viene de Dios está alineado con la palabra. Entonces necesitamos, requerimos conocimiento de la palabra. Y por... Bien, continuamos. Entonces, Ahora Sí, se sí. escucha bien. Más bien, claro, mi hermana Sandra, sí. ya, Ahora perfecto, perfecto. Entonces, con la cita que tenemos acá en Judas 20, nosotros debemos reflexionar sobre que siempre es el Espíritu Santo, o debe ser el Espíritu Santo, orando a través de nosotros. Porque la palabra lo dice, que es Él, ¿cierto?, que nos lleva a orar como conviene. Entonces, cuando nosotros estamos en ese proceso de rendirnos, debemos nosotros estar atentos a si realmente estamos nosotros rindiéndonos para recibir directamente del Padre, ser guiados por el Espíritu Santo, porque si no podemos nosotros ser confundidos en ese propósito, en ese diseño, en esa voluntad que el Padre quiere manifestar a través de nosotros. Entonces, nosotros debemos estar, ¿cierto?, concentrados, estar pendientes en esa oración poderosa, que es la que en estas etapas que vamos a revisar al tiro, nos va a dar la batalla en el mundo espiritual. Entonces, a ver, voy a, ahí, achiqué la presentación para ver si ahí mejoramos un poquito. ¿La pueden ver? ¿Pueden ver la presentación así en chico? No la veo clara yo, mi hermanita, No por lo se ve menos. clara, se ve difusa. Y ahí, Difusa, claro. ahí la ven mejor. Ahí se ve mejor. Sigue viéndose Tampoco difusa. yo. Pucha, lo siento, se las voy a mandar, pero estoy con serios problemas de No, señal. mi hermana. Ya, se las voy a enviar mejor porque tengo problemas de señal, pero voy a seguir hablando. Sí, se nota. Entonces, lo que vemos acá en la intercesión profética, nosotros vamos a ver en este proceso de intercesión para la guerra espiritual que primero viene un paso de interceder proféticamente para conocer y que se cumpla la voluntad del Padre Celestial. Que el Señor nos muestre, muchas veces nos muestre el antidiseño, que es sinónimo del plan del enemigo, que está operando. Nos muestra cuáles son los operadores de maldad, que pueden ser los demonios, los brujos, los hechiceros, qué sé yo. Y el Señor nos muestra eso a través de la intercesión profética. Por eso ese paso de intercesión es muy importante, porque el Padre Celestial nos muestra, ¿cierto?, a través de su Santo Espíritu, no solo lo que Él quiere, cuál es su diseño, cuál es su voluntad, sino que también nos revela el antidiseño, lo que el enemigo está haciendo. Luego, con toda esa información, ¿qué hacemos nosotros? Vamos, ¿cierto?, de acuerdo a la estrategia que el Padre nos revela, a la intercesión de guerra. ¿Qué es la intercesión de guerra? Lo hemos estado haciendo en este equipo de intercesión. La intercesión de guerra espiritual desbloquea los impedimentos, ata a los operadores de maldad, deshace las obras del diablo, expulsa a los demonios al abismo, todo lo que hacemos en la guerra espiritual, ¿cierto? ¿Y qué hacemos después de la intercesión de guerra? Volvemos a interceder, ¿cierto?, para proclamar la victoria, ¿cierto?, la libertad, sanidad, restauración, todo lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer, y por supuesto a presentar el botín de guerra al Padre y agradecer y adorar y alabar. Entonces, este ciclo, aunque nosotros no lo tenemos dividido en nuestra mente o cuando lo estamos haciendo, en realidad lo estamos haciendo siempre. Pero ¿por qué es importante tomar conciencia de esto? ¿Por qué es importante tomar conciencia? Porque muchas veces
los guerreros comienzan a hacer intercesión de guerra sin primero haber intercedido proféticamente para conocer cuál es la voluntad del Padre y cuál es el plan del enemigo para poder atacar con certeza. Entonces, dejamos de ser guerreros efectivos, porque a lo mejor estamos haciendo guerra, atando, no sé, demonios de incredulidad, cuando en realidad lo que está atacando a la iglesia en ese minuto es estupor, por ejemplo, ¿cierto? Entonces necesitamos nosotros la dirección del Padre, la dirección del Espíritu Santo, e incluso la estrategia, para que luego la intercesión de guerra sea certera. Hay muchos intercesores que pasan orando años por una situación sin ver resultado. Y muchas veces dicen, no, es que el Padre todavía no me responde. Sí, puede ser, pero a veces es porque se está haciendo una intercesión sin direccionamiento. Se está haciendo una guerra sobre el punto que no es. Entonces es necesario tener este direccionamiento. Siempre al inicio el proceso obviamente contempla una vida de oración, de presentación constante ante el Padre Celestial, porque si no tenemos comunión y adoración permanente, no se va a dar ese paso de intercesión profética. Y luego al finalizar la guerra espiritual, al finalizar cada batalla, siempre tiene que haber agradecimiento y alabanza, porque nos advierte la palabra de no robarle la gloria al que tiene toda la gloria. Y si nosotros nos olvidamos de ese paso, estamos incurriendo en algo muy grave. Por lo tanto, presentar el botín al Padre, dar la gloria y la honra a nuestro Señor, es parte muy importante del proceso. Entonces, si nosotros en el equipo contamos con un equipo grande de personas, podemos dividir los equipos y tener un equipo de intercesores de intercesión profética, otro grupo de intercesores guerreros que son los que lanzan la palabra de guerra y otro grupo de adoradores que a lo mejor hagan la intercesión al final de cada batalla. Pero cuando somos poquitos, como nosotros, hacemos todo el proceso, el mismo grupo, y está muy bien. Solo que en ese proceso nos vamos ordenando y nos vamos comunicando la información. Por ejemplo, si 2 o 3 personas del equipo reciben del Señor visiones, reciben palabra, reciben un sueño, lo tienen que comunicar. ¿A quién? A la cabeza de la intercesión, para que ella reciba toda la información y pueda entender lo que el Padre está tratando de decirnos, que pueda comprender cuál es el propósito del Señor, a qué batalla nos está enviando, cuál es el antidiseño que está operando, cuántos días de ayuno nos va a mandar a hacer, qué día tenemos que lanzar la palabra, etc. Y luego, cuando vamos a la guerra, nos da el direccionamiento. Muchas veces el Padre muestra versículos que vamos a usar, cuál es la palabra con la que vamos a hacer la guerra espiritual, y esa tiene que ser comunicada al equipo para que estemos alineados. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es importante la intercesión? En resumen, porque nos permite conocer y hacer la voluntad de Dios para su reino, a través del Espíritu Santo. ¿Por qué enfatizo para su reino? Porque la intercesión verdadera no tiene que ver con lo que a mí me interese, con lo que a mí me guste, con lo que a mí me afecte, con lo que yo pienso que es importante, con lo que a mí me duele de lo que está pasando en el mundo. No tiene nada que ver con eso. La intercesión profética para la guerra espiritual, que de eso estamos hablando, tiene que ver exclusivamente con la voluntad de Dios en esta temporada para los propósitos y objetivos de su reino. Entonces, tenemos un gran comandante en esta guerra, un gran estratega, que es el que está moviendo las piezas, que es el que conoce cada batalla, que es el que conoce cada territorio de batalla, y es el que nos manda a hacer la guerra, a participar de esa batalla de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito, para los propósitos objetivos de su reino. Eso lo tenemos que tener
súper claro nosotros. Porque tal vez en un momento nosotros queremos, por ejemplo, interceder, no sé, a mí me puede pasar ahora que yo quiero interceder mucho por lo que está pasando en la 9ª región, por lo que está sucediendo con los asaltos, con todo lo que está sucediendo ahí en la zona norte de la 9ª región, que me preocupa mucho. Pero el Padre no ha puesto eso en mí. Sin embargo, me ha mostrado y me ha mandado a interceder por los niños a nivel mundial. Entonces, esa es la tarea, interceder por los niños a nivel mundial, porque eso es lo que el Señor quiere que hagamos en este momento. Y nos está mostrando cómo, y nos está mostrando cuál es el antidiseño, nos está guiando en esta intercesión, no solo a nosotros, a todos los ministerios de intercesión, serios, diría yo, el Padre nos está guiando en el mismo propósito, porque ese es el propósito de su reino en este momento. Entonces, la intercesión también evita que la profecía sea usada en forma limitada, que se limite a las necesidades de las personas o a los ministerios. ¿Por qué? Porque todo el fluir profético fluye a cumplir el propósito del Padre Celestial para sus hijos, para su iglesia, para establecer su reino en esta tierra. También la intercesión profética pone barrera a la infestación de los espíritus de adivinación, Pitón, Kundalini, etc. ¿Por qué? Porque cuando algo es del Padre, Él confirma a través de los suyos y normalmente de varias personas, y confirma con la palabra, y confirma con visiones en otros ministerios, etc. Y nos hace llegar la información, y estamos seguros que estamos en su voluntad. Entonces, si hay alguien por ahí dando profecía o sueño o palabra que no se alineen con lo que el Padre está mostrando, entonces podemos identificar que tal vez hay otra cosa operando ahí. También nos permite la intercesión profética focalizar la batalla en el tiempo y la forma, guiados por el Espíritu Santo en el mover del reino. Al estar focalizados, guiados por el Espíritu Santo, no caben las opiniones personales ni las creencias humanas, porque es el Espíritu Santo el que guía. Entonces trae la verdad del reino a la realidad humana, porque la verdad de Dios es superior y muchas veces distinta a lo que nosotros estamos viendo como realidad. Y con eso podemos decir que se establece el reino, la voluntad del reino en cada situación y tiempo, y eso nos eleva sobre la realidad, para que podamos ver realmente como águilas la verdad espiritual, la verdad del reino. No ver lo espiritual como conejitos metidos en su madriguera hacia el cielo, sino ver la realidad del reino de Dios desde arriba, como águilas, observando, conociendo todo lo que está pasando, por misericordia de Dios, por supuesto, poder recibir su voluntad y hacerla. Entonces, nosotros en este camino hemos aprendido, ¿cierto?, a reconocer cuándo es oración, cuándo es intercesión profética, cuándo es intercesión de guerra, ubicarnos en cada uno de esos momentos y hacer lo que hay que hacer, aplicándolos adecuadamente en cada etapa. Y eso nos hace más certeros en la guerra espiritual. Ahora quisiera hablar algo bien cortito respecto de la guerra espiritual, porque también me han hecho preguntas a este respecto. Y hermanos, nosotros siempre estamos en... Yo agrupé aquí dos niveles de guerra espiritual. La gente que sabe más y que ha leído más seguramente tienen mayor información sobre esto, pero yo lo simplifiqué en dos terrenos. El nivel de guerra espiritual personal, que es la conquista personal, que es el propósito de acercarnos al carácter de Cristo. Como dice la palabra, ese es nuestro objetivo. En nuestras emociones, en nuestra conducta, etcétera, en nuestra moralidad, ¿cierto?
acercarnos al carácter de Cristo, que sea la mente de Cristo en nosotros ahí gobernándonos. Y un nivel de guerra territorial. Y esta conquista territorial tiene que ver con establecer el propósito del reino en esta tierra, en todos los ámbitos territoriales. Puede ser la atmósfera de nuestro hogar, el trabajo, el estudio, territorios geográficos, etcétera. Todo lo que tiene que ver con lo territorial. Acá hay algo importante que puse ahí para nosotros que estamos haciendo liberación todo el tiempo, que es bien importante la guerra territorial geográfica. Al menos yo me he encontrado con muchos principados que están ahí manejando como regiones, ¿cierto? Están a cargo de regiones. Y cuando derribamos los territoriales es mucho más fácil que caigan los demonios o los fuertes que están operando en la persona. Se hace súper efectiva la batalla. Pero eso es un punto ahí al margen. Bien, entonces, en la guerra personal hay varios escritos, me encontré yo, libros y cosas, obvio no tuve tiempo de leerlos completos, pero básicamente sabemos que hay guerra en la mente, y ahí hay varios versículos en que podemos verificarlo, constatarlo, nosotros ya lo sabemos. Y básicamente la guerra en la mente tiene que ver con que nos resistamos a la influencia y a la manipulación y a la opresión que la sociedad, que toda la estructura del mundo tiene sobre nosotros. Porque esa opresión constante del mundo, de todo lo que es la sociedad actual, lo que hace es tratar de moldearnos a nosotros los creyentes a su imagen, a sus formas de hacer y de ver, como está sucediendo ahora con los movimientos LGTB, con los planes de inclusión en los colegios, con todo sabemos lo que está pasando. Entonces, tratan de a nosotros, los creyentes en Cristo, adaptarnos a su imagen, a la imagen del mundo, cuando nosotros lo que queremos es ser imagen de Jesucristo. Entonces, esa es la pelea constante, ahí en la mente. Y es por esa razón, diría yo, una guerra como de influencia. ¿Cuánto me dejo influenciar por las ideas del mundo? Y ahí está la opresión constante en la mente. Y sabemos la cantidad de formas que ellos utilizan para manipular y para entrar a trabajar la mente. Películas, música, ideas de filosofía, educación, etcétera, ¿cierto? Entonces, también tenemos esta guerra en la carne. Estamos hablando de la guerra en el plano personal. ¿Por qué en la carne? Nos dice Romanos 8, del 5 al 8, negarse de continuo a que el Espíritu gobierne, conduce... Sí, esa es la idea. Que negarse de continuo a que el Espíritu gobierne conduce a la muerte espiritual, dado que la carne es enemiga de Dios. Miren, hermanos, nosotros estamos en tiempos tan complejos que los demonios han venido en el área de llevarnos a cometer pecados en la carne, a tentarnos y a tratar de destruir el templo directamente. Les voy a dar dos ejemplos. Fíjense ustedes que una joven estaba siendo oprimida por Asmodeo. Este demonio la estaba llevando a ella a pecados sexuales. Cuando sacamos ese demonio por primera vez, volvía, y como no podía hacer lo que antes estaba haciendo en ella, que era trabajando como un incubo, la tocaba, Hermana, y este demonio actuaba como incubo, la tocaba, no la dejaba dormir, y
y había entrado, porque esta niña era cristiana, había entrado cuando ella fornicó y no la dejaba tranquila. Entonces ella estaba sufriendo eso ya por un buen tiempo, y cuando ella dejó de fornicar, este demonio empezó a ponerle deseo de masturbación. Y cuando ella luchó y luchó para no caer en masturbación, el demonio venía y le presentaba olor de cosas sexuales para tentarla y que ella cayera nuevamente. Cosas terribles, hermano. Ahora hay un brujo, yo no sé si ustedes conocen sobre hechicería venezolana. Ellos trabajan con cortes, trabajan con demonios de alto rango a cargo de cada corte, y hay uno que se llama el Negro Felipe, que es el que está como a cargo, digamos, de la corte negra o la corte africana, aunque todo eso tiene origen africano. Él muchas veces se ve como una pantera negra. Por ejemplo, ustedes van a encontrar que la gente le dice, ¿sabe qué? Vi como un león negro, una pantera negra en mi casa o algo así. Normalmente es ese demonio. Ese demonio le gustan las mujeres, entonces normalmente también toma forma de incubo. Toca a las mujeres, les muerde la piel. Es muy común encontrar marcas en la piel de las personas cuando está actuando ese demonio. Entonces, ¿por qué lo hacen? Para profanar el templo, no solo porque a ellos les agrade, sino que para profanar el templo. Entonces, la forma como están actuando hoy día los demonios en relación a los pecados de la carne ya no es solo la tentación de que se van a ir los ojos a ver una mujer bonita o un varón buen mozo. No, ahora están mucho más agresivos. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado con este tema de la guerra espiritual en la carne. Dice acá, puse en negrilla, el creyente entra en una guerra espiritual contra la carne al dejar que el espíritu lo gobierne. Cuando nosotros aceptamos la guianza del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en nosotros, esa guerra contra la carne va a ser permanente, permanente. Por lo tanto, nuestro mejor amigo, nuestra guía, es el Espíritu Santo, que nos ayuda en esta lucha por la santidad. Bien, ahí tenemos apoyo en la Biblia, ¿cierto? También tenemos ahí varios versículos que también se los voy a hacer llegar. Bien, con todo esto, mis hermanos, vamos ahora a la guerra territorial. Esto es como bien general, ¿no? Estamos repasando conceptos bien generales que la mayoría de ustedes ya los conoce y que les han sido reforzados en el curso avanzado, pero es necesario recordarlos para el nivel de intercesión y de guerra que vamos a comenzar a tener ahora. Bien, entonces, la guerra territorial no se trata de otra cosa que de establecer el reino. Nosotros sabemos que este enemigo invisible que está ahí empecinado en destruir, ¿cierto? Todo lo que Dios creó, la humanidad, los planes de Dios, opera, y tenemos ejemplos claros cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo, al mismo Señor Jesús, fue a tentarlo ahí cuando estaba en ayuno, en esos 40 días de ayuno, y se enfrentó varias veces después al Señor. Si enfrentó al Señor Jesucristo, ¿cómo no nos va a enfrentar a nosotros, los hijos? Entonces, sabemos que eso es así. Y sabemos también que Él se cree dueño. Él se cree dueño. Si hasta el Señor le dijo que le iba a dar todo lo que veía ahí, esos reinos, si postrado a adorar, ¿se acuerdan? Entonces, Él se cree dueño. Pero se olvida de algo, que la palabra dice, de Jehová es la tierra y su potestad. Se olvida que la palabra dice, de Jehová es la tierra y su potestad. No es de Él.
Nosotros en las liberaciones hemos encontrado espíritus territoriales bien testarudos, príncipes, potestades de alto rango que se creen dueños, pero no lo son. Y cuando nosotros les recordamos que de Jehová es la tierra su potestad, ellos recuerdan que ya no tienen ningún derecho legal y se van, porque están usurpando un territorio que es de Dios, no es de ellos. Que el Padre Celestial le haya dado permiso, entre comillas, ¿cierto?, a Satanás para venir, ¿cierto?, a oprimir en este mundo, no lo hizo dueño de la tierra, no lo hizo dueño de regiones geográficas. Eso no es así. Es más, la palabra dice, no tengo en estos minutos el versículo, pero dice, porque lo leí, que el Señor asignó ángeles a las naciones, ángeles, para proteger las naciones. Nosotros no nos olvidamos de eso, porque tantas veces nos han hablado del príncipe de este mundo, que casi que creemos que Satanás es el dueño del mundo, pero no lo es. Él está autorizado a ejercer una influencia sobre las personas para tentarlos a pecar y robarles lo que por derecho les pertenece. ¿Y qué nos pertenece? Todo, hermanos. Nos pertenece todo, porque somos hijos del Dios viviente, porque somos sacerdotes del Altísimo, reyes, reinas del Dios Altísimo, de su reino. Nos pertenece todo. Solo que tenemos esa idea que casi que Satanás es el dueño del mundo. Y no lo es. De Jehová es la tierra y su potestad, si pensamos en lo geográfico, en lo territorial. Si pensamos en construcciones de grupos humanos como naciones, también son de Dios. Puso ángeles para que las cuidaran. ¿Y qué decir de los niños? Destina ángeles que los cuidan día a día, y la palabra dice que sus ángeles, los ángeles de los niños, son los que ven diariamente al Padre Celestial. Lo dice la palabra. ¿Y qué sobre nosotros los hijos? Donde vamos se planta la bandera de Jesucristo, el estandarte de Jehová, y el enemigo no tiene ningún derecho a actuar donde nosotros pisamos. Entonces, vino a matar, a robar, a destruir. Y de la misma forma que quiero robarnos la salvación, la tranquilidad, la paz, todo lo que quiero robar, también quiere usurpar territorios. Pero cuando nosotros nos presentamos a través de la liberación y lo expulsamos de los territorios, se van, porque no tienen derecho legal. ¿Hay lucha y guerra y batalla? Sí, pero se van. Entonces, recordemos que Jesucristo vino a hacer retroceder las obras del diablo y por tanto el Espíritu Santo a través de nosotros restablece el gobierno del Padre Celestial en los territorios usurpados por el enemigo. ¿Está habiendo opresión en su casa? Expulse todo lo que está ahí. ¿No tiene derecho legal en su hogar? Porque en su hogar está usted, que es rey o reina, sacerdote del Altísimo. Terreno de Jehová es el lugar que usted pisa. Y la luz no comulga con las tinieblas, mis hermanos. Entonces uno les declara la palabra y ellos se van. Bien, respecto de la armadura espiritual, todos conocemos, ¿cierto?, la carta a los Efesios y entendemos la importancia de esta armadura. Especialmente la espada del Espíritu, porque como nosotros guerreamos, batallamos con la palabra que sale de nuestra boca, tiene poder y autoridad cuando estamos usando la palabra de Dios, decretando la palabra de Dios. Por lo tanto, es muy importante que la espada del Espíritu esté afilada. Una de las primeras cosas que ataca el enemigo es la oración y la lectura de la palabra.
para que nosotros no leamos, no avancemos con la lectura de la palabra o la oración. Bien. Como dije al inicio, el resultado de la guerra espiritual ya está establecido, porque el Señor Jesucristo ya venció. Pero la intercesión, como estuvimos hablando en estas etapas, ¿cierto?, en la guerra espiritual que cumple la intercesión, es muy importante para que la guerra espiritual, cada batalla de la que participamos, sea victoriosa, tengamos victoria, tanto en lo personal como en lo territorial. Esto lo voy a pasar bien rápido y tiene que ver con el ejército del Señor. Y es que si nosotros pensamos en un ejército, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser ordenados, tenemos que sujetarnos a la autoridad, tenemos que entender que acá no se trata de ideas o propósitos individuales o personales, que esto tiene que ver con el reino de Dios, que Él nos guía en cada batalla respecto de los objetivos, de las estrategias, todo lo que hay que hacer es guiado por Él, nadie más que Él. Es increíble lo que ha pasado con esto porque hasta la presentación se me queda pegada. Bien, en la guerra es necesario, ¿cierto?, que todos los batallones que participan sean dirigidos por un diseño estratégico. Y eso es lo que nosotros hemos estado aprendiendo a hacer, a actuar estratégicamente. Y por eso, mis hermanos, es que es tan importante que en el Ministerio Cristo Libera, ojalá todos participáramos de la intercesión, aunque fuera una vez por semana, para estar al día, para estar al tanto de lo que está mostrando el Señor, cuáles son las estrategias, cuál es la batalla a la que nos está llevando, qué nos ha revelado respecto a esa batalla para diseñar la estrategia. Es muy importante, porque si no, nos vamos a dar cuenta que el equipo que está haciendo, por ejemplo, liberación, que son los guerreros, no están participando de las batallas de guerra con el equipo de intercesión y se quedan solamente en el nivel de liberar personas. No digo que eso esté mal, es muy importante, pero el Señor nos está llevando a liberar grupos, a liberar iglesia, a liberar niños, a liberar jóvenes, es decir, a hacer batalla territorial. Yo escuché la palabra del Señor, Él me dijo, me habló, harás guerra en los aires. Al poquito tiempo me dijo, toma territorios. Y después puso en mi espíritu, porque esto no me lo dijo con palabras, sino que lo ha puesto en mi espíritu, que comencemos a hacer liberaciones masivas. Creo que con algunas personas de acá del grupo lo conversé, comenzar a hacer oraciones, publicarlas en YouTube para comenzar a liberar masivamente. A eso nos está llevando el Señor, mis hermanos. Nos está llevando a ese nivel porque tal vez ya estamos en un nivel de preparación, de madurez espiritual como para poder batallar en ese nivel, pero también por pura misericordia, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque en estos momentos de la historia humana es tanta la opresión que es necesario que los guerreros estemos activos 24/7 liberando al pueblo del Señor. Porque es tremendo, sabemos todo lo que está pasando. Entonces, es nuestro trabajo unirnos como ministerio, conociendo de qué se trata la intercesión. Algunos van a estar recibiendo direccionamiento,
los intercesores proféticos, los que reciben la estrategia, los que reciben sueños, los que reciben palabras. Pero los que lanzan la palabra de guerra, los guerreros, tienen que saber cuál es esa estrategia, a quién nos está mandando el Señor, para poder direccionar la guerra en ese sentido y participar de la batalla. Y los adoradores tienen que participar también porque son los que presentan el botín al Padre, los que dan las gracias, los que hacen la proclama de victoria. No podemos funcionar separados, tenemos que funcionar unidos. Entonces, los guerreros que van a la batalla también deben estar siendo cubiertos permanentemente como que tuviesen escuderos por las oraciones del equipo de intercesión. Los maestros también tienen que estar siendo cubiertos por los escuderos del grupo de intercesión, que levantan vallado, que levantan cobertura. Habemos pocos en la intercesión, necesitamos interceder más. Como que no nos alcanza el tiempo con todo lo que estamos haciendo, pero se necesita una cobertura, un vallado permanente a los que están al frente, a los que están haciendo liberación, a los que están enseñando, a los maestros, a los que están haciendo los trabajos de comunicaciones, como la hermanita Silpa, la hermanita Axa, que dirige la escuela. Necesitamos potenciar la intercesión en la comprensión que es, no sé cómo expresarlo, pero es como el batallón principal dentro de la guerra espiritual, porque se conecta con el Padre y recibe la estrategia, la comunica a los guerreros, guía a los guerreros, cubre a los guerreros, a los que están actuando, a los que están haciendo. Proclama. Entonces, es tremendo, hermanos, el trabajo que tenemos que desarrollar en intercesión, entendiendo que todos somos intercesores. Y a esto quería llegar, porque ser intercesor no significa ser la persona que ora, porque obviamente todos oramos. Pero en los equipos de guerra espiritual, todos, absolutamente todos, somos intercesores porque todos estamos guerreando. Por lo tanto, estamos recibiendo estrategia del Padre, guianza del Espíritu Santo, estamos cubriendo a los guerreros, a los maestros, a todos los que estamos trabajando en el equipo. Somos los guerreros que vamos a la batalla, cada batalla que el Padre nos llama. Y somos todos nosotros, los maestros, los ministros de liberación, los que estamos en comunicaciones. Todos somos intercesores. Y ojalá todos participáramos de la intercesión para estar alineados y con conocimiento de lo que estamos haciendo. Bien, con esto cierro. Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacernos todo el tiempo en intercesión tiene que ver con la estrategia. ¿Cómo planificamos cada batalla? Entonces, la intercesión profética, o quienes se reconocen siendo usados en esa área que están recibiendo del Señor, se tienen que estar preguntando todo el tiempo, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Cuál es el objetivo en esta batalla? ¿Qué diseño nos está presentando? ¿Cómo quiere que actuemos? ¿Quiénes van a participar de esta intercesión? A lo mejor, yo me acuerdo cuando fue la revuelta de octubre del 2019 en Chile, 2 o 3 meses antes el Señor nos mandó a un grupo como de 6 personas a ayunar y buscar su rostro, preparándonos para lo que Él nos iba a mostrar.
para la estrategia que nos iba a dar. Entonces, ese equipo o las personas que se reconocen en esa función tomen la responsabilidad de buscar más del Señor y bajar ese diseño, entender lo que el Padre quiere hacer a través de nosotros. Y en la intercesión de guerra debemos entender qué es lo que vamos a hacer específicamente, cuál es el objetivo que vamos a atacar, de qué forma, cuándo, cómo, quiénes van a liderar la batalla, quiénes van a decir qué vamos a atacar primero, qué después, y etcétera, quiénes participan de esto, porque no siempre todos estamos listos para todas las batallas. A veces alguien ha estado, por ejemplo, con un problema personal serio y no se siente listo para ir a la guerra. No lo haga. El Señor sabe y no hay problema. Irá otro hermano, no hay problema. Pero en el equipo tenemos que saber quiénes van a estar ahí en esa batalla. ¿Y qué harán? Porque fíjense ustedes que a veces el Señor nos lleva en etapas. Nos ha pasado ahora con el tema de los niños. Ya, como yo identifico, vamos más o menos por 3 etapas de la intercesión por los niños y la guerra por los niños. Después, otro día, vamos a conversar un poquito más en detalle de eso. Pero nos ha ido mostrando cosas distintas cada vez. Entonces es como distintos niveles de guerra. Lo último que hicimos, que yo grabé una oración que la envié al grupo, la subí a YouTube, era principalmente rescatando fragmentos del alma de las regiones de cautividad. Pero ahora nos está llevando al rescate físico. Después vamos a hablar más en detalle de eso. Bien, y finalmente la intercesión profética al final de la batalla. ¿Qué vamos a proclamar? ¿Cuál es la proclama? ¿Cuál es la proclama? La proclama de victoria. Y en la proclama de victoria tenemos que escuchar al Señor también. Vamos a proclamar sanidad, vamos a proclamar libertad, vamos a proclamar libertad individual, libertad territorial, libertad de un grupo, como por ejemplo de los hijos de Dios o de la iglesia, o de un país. También ahí tenemos que estar alineados. Así es que eso es, mis hermanos, lo que hasta el momento yo sentí de parte del Señor que teníamos que compartir como equipo Cristo Libera, como guerreros, hermanos. Nosotros sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Eso está súper claro. Pero necesitamos alinearnos en estos conceptos para ser más eficientes y más eficaces en la guerra, en la cual el Señor nos ha llamado a participar con conocimiento, con autoridad y con poder. Toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió para libertar los oprimidos y sanar a los quebrantados de corazón, devorar en libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a los pobres anunciar. Y a Cristo libero, solo el libero. Jesús pagó, el Señor nos libertó.
Cristo libero, solo libero. Jesús pagó, el Señor nos libertó. Hay tanta gente que sufre y sufre a mi alrededor, sin saber que en Jesús hay esperanza, que Cristo nos ama. Si los pastores luchamos juntos y en unión, decididos llegaremos a las naciones como Cristo nos manda, y al caído levantar. Que Cristo libero, solo libera. Jesús